Esta es la solución explicada al problema de junio de 2019. Dice, se desea implementar un programa que compruebe si un sudoku se ha realizado correctamente. Para ello se dispone del siguiente diseño modular. Vemos el diagrama de estructura que incluye, además de main, a 5 funciones. La primera que pinta un sudoku, que no forma parte de lo que se pide en el examen. Copiar cuadrado, que lo que hace es, dado un sudoku completo de 9×9, extrae el cuadrado de 3×3 correspondiente a la posición IJ. Entonces podemos ver en este dibujo I, J en columnas, la I0, 1, 2, lo mismo para J, de forma que este correspondería con el cuadrado 0, 0, este sería el 1, 1, este sería el 2, 2, este sería el 2, 0 y así sucesivamente. Cuadrado correcto es una función a la cual le pasamos un cuadrado de 3×3, de los que acabamos de comentar, y nos devuelve si es correcto desde el punto de vista de sudoku, es decir, si tiene los valores del 1 al 9, y obviamente no están repetidos. Filas correctas es una función que recibe el sudoku completo y comprueba que todas las filas son sudoku, es decir, todas contienen los valores de 1 a 9, y obviamente sin repetición porque son 9 casillas. La última función es lo mismo, pero para las columnas. Aquí podemos ver en el dibujo algunos casos concretos de una fila que es incorrecta o una columna que es incorrecta. También tenemos algunas columnas que son correctas. Por ejemplo, esta última es una columna correcta, según sudoku. Vemos después los prototipos de las funciones en C. Entonces vemos copiar cuadrado, nos fijamos en que recibe una matriz de 9×9 y devuelve un subcuadrado de 3×3. ¿Cuál? El que está en fila columna, según lo que se ha explicado anteriormente. Pinta sudoku, que recibe la matriz completa, filas correctas, que nos devuelve -1 si falla alguna fila, 0 si son todas correctas. Lo mismo con las columnas y cuadrado correcto según lo anterior. Dice, complete el código de main adjuntando las líneas de código resaltadas en gris. Entonces, la primera de ellas es inicializar el sudoku de la figura. Entonces, nos fijamos en la solución aportada, como para inicializar el sudoku lo que hacemos es, entre llaves, incluir cada una de las filas de la matriz ejemplo, que además también van entre llaves. Llamar a pintar sudoku. Vale, si vemos un poco el prototipo de la función, vemos que devuelve void y que está esperando un vector de 9×9. Pues aquí podemos ver cómo es la llamada a pintar sudoku. Error habitual que soléis cometer, poner dimensiones en el vector. Esto se ha dicho hasta la saciedad en clase. Cuando a una función se le pasa un vector, se pasa el nombre del vector, porque lo que recibe es la referencia al vector. No necesitamos decirle que es de 9×9. De hecho, es que si lo ponemos ya no estamos pasando un vector. Estamos pasando, de hecho, una posición del vector que no existe, que es la 9, 9, porque como sabéis va de 0 hasta 8. Después, en el código de main, vemos que lo que hace es, como hay 3×3, 9 subcuadrados, pues lo que va a hacer es copiar el cuadrado de la posición IJ, acorde a lo que se ha indicado aquí en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo llamamos a esta función? Si vemos el prototipo de copiar cuadrado recibe el sudoku, recordad lo que acabo de decir de aquí, el cuadrado en el cual voy a escribir nuevamente, esta variable es de entrada, pero esta es de salida, como van por referencia por ser vectores, esto automáticamente está incluido en la sintaxis de C. Y luego el IJ, que son los de los bucles para seleccionar el cuadrado que estoy extrayendo. Luego digo, si el cuadrado no es correcto, pues ya hemos terminado. Ya podemos decir que no es sudoku. ¿Cómo llamamos a cuadrado correcto? Tenemos aquí nuestra función. Cuadrado correcto devuelve -1 si falla. Pues bien, si cuadrado correcto es igual a -1, es que ha fallado. Esa es la llamada que tenemos que poner aquí. Una vez que hemos comprobado que todos los subcuadrados son sudoku, lo que toca ahora es comprobar todas las filas y después todas las columnas. Es decir, tenemos que llamar a filas correctas y a columnas correctas. Y vemos que nos devuelven un -1. Pues podemos ver la solución aquí.
si filas correctas de Sudoku es -1, si columnas correctas de Sudoku es -1. ¿De acuerdo? Con eso completamos el apartado A. La segunda nos dice, implemente la función cuadrado correcto, dado el pseudocódigo que se aporta. ¿Cuál es? Este es el cuadrado de 3×3. Dice, para cada valor entre i igual a 1 e i igual a 9, buscamos a ese valor iésimo en la matriz. Si no está, ya podemos devolver un -1. Falla el Sudoku a efectos del subcuadrado. Si sí está, pues tenemos que continuar con el siguiente número, con el 2, con el 3, con el 4. Cuando los hemos comprobado todos y no hemos salido por el -1, es cuando podemos devolver un 0 porque es correcto. Bien, veamos la implementación de cuadrado correcto. Vale. Como vamos a recorrer para cada valor de i igual a 1 hasta 9, lo primero que tenemos que poner es el bucle, desde i igual a 1 hasta 9. ¿De acuerdo? Esto es un error que algunos han cometido de intentar poner primero los bucles para recorrer el subcuadrado y luego interiormente recorrer los valores de i. Eso no es correcto. Lo que debemos hacer es, vamos a procesar a ver si está el 1. Entonces, dado i igual a 1, yo voy a ver con mi típico bucle bidimensional para recorrer una matriz de 3×3, que es esta, voy a ver si está. Entonces, lo que hago es interrumpir los dos bucles con una variable booleana que de momento empieza en 0 para que permita la entrada. Si yo en algún punto concreto del recorrido del subvector 3×3 encuentro mi valor iésimo, que en la primera iteración es un 1, ya pongo esta bandera a 1 para que este bucle y este terminen. Y terminarán estos dos bucles anidados y yo vendré aquí. ¿Qué puede pasar? Que yo haya terminado estos dos bucles anidados encontrando o no encontrando el valor iésimo. Eso me lo dice la variable está. Cuando está es 0, es que este if no se ha hecho cierto, con lo que ya podemos decir que no es Sudoku, porque no hemos encontrado ese valor iésimo. Si todo ha ido bien, está se ha puesto a 1, este if no se cumple, volvemos a la siguiente iteración del bucle for, la i pasa a ser 2 y volvemos a resetear el valor de esta a 0 para empezar de nuevo la búsqueda del 2 dentro del subcuadrado de 3×3. ¿De acuerdo? Típicos errores que suelo ver en las correcciones, pues la tendencia a hacer un return directamente cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien no significa que esté bien. Si en la primera comprobación ya vemos que, por ejemplo, encontramos el 1, yo no puedo devolver todavía un 0 diciendo todo perfecto. Tengo que comprobar el 2, el 3, el 4. Es decir, no puedo hacer el return hasta que no hayan terminado todas las iteraciones para poder devolver ese 0. ¿De acuerdo? Esto tenemos que tenerlo claro. Así que conviene mucho repasar y entender perfectamente cómo está implementado esto, ¿vale? Si de manera directa no podemos verlo a través de esta explicación, lo mejor es hacer una traza de la ejecución paso a paso, que podamos ver qué valores va tomando i, j, k y cómo vamos comprobando las condiciones. Bien, el tercer apartado es copiar el subcuadrado según el criterio anterior. Y aquí, por generosidad de los profesores, se aporta una pista. Y dice, obsérvese que en la figura anterior el subcuadrado 415263879, que volvemos atrás, está aquí, ¿veis? Es I2J1, es este de aquí. ¿Cómo llego yo a saber que esto está en la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, columna 0, 1, 2, 3? ¿Cómo sé yo que el 4 empieza en la 6, 3? Bueno, pues lo que se os da en el enunciado es una manera de transformar las coordenadas del subcuadrado en coordenadas de la matriz de 9×9. Como este subcuadrado está en la posición 2, 1, pues, y miden 3×3, pues ya sé que el 4 está en 2×3, 3×1.
Este 2 y este 1 son este 2 y este 1. Y el 3 por 3 es la dimensión de este subcuadrado. Es decir, este subcuadrado empieza en la posición 6, 3. Vale. Entonces vamos a ver copiar cuadrado. Recibe el vector grande, el vector pequeño recibimos la diferencia porque vamos a escribir en él, y la fila y columna que vamos a utilizar para la fórmula. Bueno, como vamos a anotar 3 por 3 valores en el resultado, pues necesitamos dos bucles for de 0 a 2 para escribir en quad de ij, que es esta variable que es de salida y esta es de entrada, igual que esta y que esta. En quad de ij, ¿qué voy a escribir? Pues voy a escribir, y ahora es donde hago la transformación a las coordenadas del vector de 9 por 9, voy a escribir el valor de la matriz de 9 por 9 que está en fila quad por 3 más i, col quad por 3 más j. Fijaros que esto es igual a esto con una pequeña ampliación. Y la ampliación es la siguiente. El 2 por 3, 3 por 1 se corresponde con la coordenada del 4. Pero a partir de aquí hay que ir moviéndose acorde a cómo van variando i y j dentro del recorrido del doble bucle for. Entonces, i y j son variables que tengo que sumar a esas coordenadas para que vayan refiriéndose a todas las posiciones 4, 1, 5, luego 2, 6, 3, etc. Nuevamente aconsejo aquí dar algunos valores para demostrar sobre el papel incluso que esto funciona y que además podamos entenderlo de forma completa. Completar la implementación de la función filas correctas. Bien, filas correctas, fijaros que se nos da tres variables, se nos da un bucle for externo que es el que va a recorrer cada una de las filas y se nos da de nuevo ese bucle for para ir comprobando cada uno de los valores i. Y aquí pues, volvemos un poco a pedir lo de antes, pero puesto en otro contexto. O sea, es esta idea que hemos explicado aquí con cuadrado correcto. Esta idea es la que tenemos que traer a la implementación de filas correctas. Bien, filas correctas, a ver dónde estás. Aquí. Bien, vemos que el bucle for es para cada una de las filas y vemos que vamos a recorrer los valores de igual a 1 hasta 9, el está igual a 0, y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es parecido a lo anterior del cuadrado correcto, pero esta vez solamente estoy recorriendo una fila, no una matriz de 3×3. Como estoy recorriendo una fila que tiene 9 valores, pues esto es un bucle for. Nuevamente la completo con una variable de bandera que me va a servir para no seguir buscando. O sea, yo voy a empezar buscando el 1. Si lo encuentro en la posición 2, pongamos por ejemplo, no tengo por qué seguir todas las iteraciones del bucle de k hasta llegar al 8, porque ya lo he encontrado. Eso me lo hace esta variable. Y aquí tengo el reseteo de la variable para cuando vuelva a él otra vez, que empecemos en las mismas condiciones de partida. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues recorro las 9 columnas para ver si en la fila en cuestión, columna K, está el valor iésimo que estoy buscando. Si está, pongo esta bandera para que este bucle termine. Claro, cuando este bucle termina, voy a preguntar, ¿he encontrado el valor iésimo? Y ese he encontrado el valor iésimo me lo dice la variable está. Si ha fallado el valor de i, está vale 0, porque no fue actualizado aquí. En ese caso, ya puedo devolver -1. Nuevo error que veo que se repite muchas veces en los exámenes. La tendencia a poner un else y devolver un 0. No puedo devolver un 0 por aquí todavía, porque solamente he comprobado un valor de i, pero tengo que comprobarlos todos. La
La devolución del valor 0 la puedo hacer cuando ha terminado la comprobación de todas las filas. Entonces esto es importante que lo entendamos. Nuestro bucle termina, este bucle termina de dos formas. O bien sale por el return, no necesita mirar más, no ha encontrado el valor igual a 1, por ejemplo, ya no tengo que seguir mirando, me da igual lo demás. O termina porque ninguna de las cosas ha dado error, terminan todos los bucles y llego aquí. Eso es que ha ido todo bien, puedo devolver el 0. Bien, y por último dice, implementar una función llamada buscavalor que reciba un cuadrado de 3×3 como argumento y el valor que se busca y devuelva por referencia las coordenadas x y en la que se encuentra dicho valor. Bueno, este apartado es para demostrar que el estudiante sabe manejarse con el paso de parámetros, referencias y los punteros. Si se recibe un valor fuera del rango o si el valor no está presente, entonces devuelve -1, -1. Bueno, la implementación. Aquí también he observado en la corrección de los exámenes que muchos estudiantes asumen que toda la entrada-salida, tanto el scanf como printf, se hace en buscavalor. Echad aquí un vistazo y decidme dónde hay un scanf y dónde hay un printf. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque toda la información se recibe a través de los parámetros de la función y todo lo que se haya calculado, en este caso las coordenadas en las que está el valor, se devuelve por referencia. No hay ni scanf ni printf. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque además se ha observado en la implementación de algunas otras funciones, como por ejemplo copiar cuadrado. Bien, veamos cómo se hace. Este es el valor que yo quiero buscar. ¿Estás fuera del rango? Que obviamente es, como los valores son del 1 al 9, pues menor o igual que 0 o mayor que 9, pues ya directamente puedo decir no lo he encontrado. Entonces estoy anotando el -1, -1 en las variables punteros que tengo aquí. Ya sabéis cómo hay que escribir en la dirección de memoria guardada por un puntero. Entonces eso lo hacemos con el asterisco nombre de la variable. Y terminamos, return. ¿Por qué? Porque además es void, ya no tenemos que seguir mirando más. Vale, ¿ahora qué hacemos? Para buscar un valor en una matriz bidimensional, lo que hay que hacer es .bucle for. Y dentro del bucle más interno, comprobar, preguntarnos si el valor IJ es el que estoy buscando. Si es el que estoy buscando, ya no tengo que seguir buscando. Entonces, anoto en qué valores IJ he encontrado a ese valor y lo escribo en mis variables de salida. Y ya termino. Si terminan estos bucle for es porque no lo he encontrado. Entonces, en este caso, vuelvo a devolver los -1. Daros cuenta que un poco la filosofía siempre es la misma. Pues un poco aquí ocurre lo que nos hemos encontrado antes aquí y lo que nos hemos encontrado en filas o columnas correctas. Filas correctas, que es el que hemos explicado. Y es, dentro de la operatoria puedo terminar porque ya sé que está mal, pero no sé que está bien hasta que termino. ¿Veis? Esta idea está presente también aquí. Dentro de la operatoria puedo terminar porque ya he visto que está mal, o no puedo pronunciarme y devolver que está bien hasta que termino. Y también lo hemos visto en buscavalor. Aquí ha ido bien, pero no puedo decir que haya ido mal hasta el final. ¿Veis? En el caso de buscavalor es un poquito una situación contraria. Aunque no se pide en el problema, para un poco terminar de entender cómo funciona esta función, daros cuenta que cuando yo llame a buscavalor, diré buscavalor, le pasaré el sudoku completo, le pasaré el valor que quiero buscar, por ejemplo quiero buscar el 3, y le pasaré las coordenadas donde yo quiero que me guarde, donde ha encontrado al valor 3 dentro del sudoku, vamos a llamarle cuadrado, mejor, porque el cuadrado es el de 3×3 y el sudoku es el de 9×9. Entonces yo aquí, daros cuenta, &cx, &ci. De forma que cuando termino de llamar a buscar valor, la coordenada x donde la he encontrado y la coordenada y donde la he encontrado
son Cx o Ci. ¿De acuerdo? O sea, estas variables han sido de salida, gracias a que aquí las he manejado como punteros y sintácticamente aquí lo he tenido en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, con esto se completa la explicación del examen. Es importante que os deis cuenta que el recorrido de vectores bidimensionales, el paso de parámetros, cómo se llama una función cuando se le pasa un vector, cómo se manipulan vectores dentro de las funciones, el paso de parámetros por referencia y alguna cuestión básica relativa a cómo estructurar un programa concreto dentro de main para que haga lo que nosotros queremos, aunque en este caso se os ha dado la implementación casi al completo de main para que únicamente pusierais las llamadas a las funciones. Pero bueno, un poquito ese esquema global es el que tenéis que manejar con cierta soltura para poder superar la asignatura. Muy bien, espero que os haya sido útil la explicación del ejercicio y os animo a que probéis el ejemplo usando el compilador, el entorno de edición y de compilación, que lo probéis, que lo ejecutéis, hasta inclusive que os animáis a hacer cambios de vuestra propia cosecha para demostraros a vosotros mismos que sois capaces de extender la funcionalidad del ejercicio. Esa es la verdadera demostración de que uno entiende lo que ha hecho. Un saludo.